realizar como presentación oficial esta noche en la editorial Plural y queremos pues hablar evidentemente del proceso a priori de este texto y cómo se ha venido conformando. Se encuentra junto a nosotros Mauricio Sousa y quiero dar las gracias por estar acá, por ser la primera vez que llega hasta nuestro espacio. ¿Qué es para Mauricio la escritura? Básicamente, y siempre lo ha sido, y creo que en general lo es para casi todos los escritores, es un oficio. Es un oficio que uno va aprendiendo y que no es, como oficio per se, no es muy agradable, ¿no? No hay escritor que esté diciendo la verdad al decir que disfruta mucho escribiendo, ¿no? En realidad es un proceso siempre, si no molestoso, por lo menos difícil. Y en mi caso, además, no es un ejercicio creativo en el sentido en que se habla de escrituras creativas, sino tiene que ver con el oficio periodístico. Es decir, la crítica en este caso es crítica periodística que llevo haciendo hace más de 30 años, esporádicamente. Es amateur en mi caso, es decir, en algunos periodos de mi vida he vivido del periodismo, pero hace mucho que vivo de la docencia, entonces no enseño literatura, ese es mi oficio, el que me da de comer. Y bueno, la crítica de cine en Bolivia nunca ha sido, salvo muy pocas excepciones, con cada uno de los críticos, no ha sido un oficio pagado, siempre ha sido un oficio amateur, ¿no? Entonces se juntan varias cosas, digamos, ¿no? El oficio de escribir, que es un aprendizaje a lo largo de los años, y una pasión, en este caso amateur, por una zona de la cultura que es el cine. Genial. Te saludo con una pregunta, porque normalmente cuando entramos directamente con el tema, como que la charla se pone un poco más interesante, ¿no? Y por eso es que comenzaba con la pregunta. Te preguntaba lo de escribir no solo por el ámbito periodístico, literario o por el ámbito de la docencia, sino porque cada vez que tú ves una película, cada vez que tú te enfrentas a un producto cinematográfico, estás reescribiendo para luego llegar al papel y un poco abocar todo lo que has visto y todo lo que has captado de esta escritura que tú mismo te vas haciendo en el momento en que visionas ese producto. Puede ser, si entiendo bien tu pregunta, puede ser en el sentido en que la escritura es un proceso que tiene sus propias facetas, dinámicas, ¿no? Claro. y pulsiones. Es decir, no se puede pensar ni siquiera en la escritura sobre cine como algo que simplemente transmite lo que uno piensa sobre una película, por ejemplo, en este caso. Yo a veces pienso algo sobre una película, pero a la hora de escribir sobre la película me sale otra cosa, porque la propia escritura tiene su lógica que va más allá de la subjetividad o de la persona del que escribe. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, es una reescritura de la película que tiene sus propias condiciones y en general, digamos, es una forma de pensamiento la escritura. Y los límites de tu escritura son los límites de tu pensamiento. Entonces, en esa dirección sí es un ejercicio de interpretación, de reescritura. A veces aquí un poco se entiende incluso el periodismo cultural como un ejercicio de asignación de valor, de calificación, de decir si algo es bueno o malo. Y sinceramente para eso... Del yo opino. El yo opino, para eso están las redes sociales, ¿no? Es decir, me gusta, no me gusta. Los gustos, además, como una especie de prolongación y expresión de la personalidad, porque así se expresan ahora las subjetividades, ¿no? Yo defino lo que me gusta y eso es lo que soy. Cuando en los hechos un buen ejercicio de escritura es un aporte a la lectura de ese objeto, en este caso películas. Claro. Una lectura distinta. ¿El cine después de San Ginés implica que tú has visto todo lo que se ha hecho después de San Ginés? Probablemente no, porque hay entre las características que tiene el cine después de San Ginés en Bolivia, esto es sobre cine boliviano, ¿no? Entonces, una de las características de ese cine es la irrupción de los formatos digitales, que democratiza y abarata mucho la realización de películas. Entonces, históricamente, en el periodo contemporáneo, es decir, más o menos desde fines de los 60 hasta el año 90, para poner
nuestros índices de producción eran 1 o 2 películas al año. Claro. Entonces ahí uno podía decir que, claro, veía todo, digamos, había que irse de la ciudad para no ver todo el cine boliviano. Tomando en cuenta que hubo una época en la que el cine boliviano era cine paceño, o cine en La Paz, o cine realizado en La Paz. Sí, y por mucho tiempo lo ha sido, digamos. Pero con esta democratización, gracias a los formatos digitales, los niveles de producción son mucho mayores. Hay otros lugares donde se hace cine. Se hacen diversos tipos de cine, cosa que no sucedía. Había un cine boliviano que era más o menos un cine de, no sé, de comentario social, si lo puedes llamar así, diverso, digamos, es muy diverso, Guino de San Ginés, pero apuntaba más o menos a lo mismo. Ahora hay gente que quiere hacer cine de género, hay cine amateur que antes no había, ¿no? Hay todo un circuito en el Alto, por ejemplo, de cine de terror hecho de forma casera, hay pornografía boliviana, es decir, hay una diversificación muy grande, entonces es como que muy difícil ver todo el cine que se hace, pero durante por lo menos los 5 últimos años me he ocupado de tratar de ver todo lo que no he visto y reseñarlo, y de reseñar todo lo que salía, más o menos. Genial. ¿No? Hay además una transformación radical en general en cómo vemos cine en Bolivia, que es, ya no lo vemos mucho en sala, ¿no? Sí. Es decir, los multicines tienen una programación muy limitada y dominada por... Claro, y el cine boliviano llega por otros vías, lados, ¿no? Algunas películas llegan a salas y se las reseña, pero hay mucho cine boliviano que no. Como que casi todo el buen cine del mundo tampoco llega a salas en Bolivia. O sea, no es que uno puede ir a ver una gran película. Pero como que siempre aparecen circuitos ya establecidos para que dentro del mismo gremio como que se vaya compartiendo la información. Eso y los DVDs, básicamente. Claro, básicamente. O sea, uno ve... La gracia de lo pirata que siempre... Entre ver algo que a uno no le interesa en el multicine o en el megacenter y ver algo que sí le interesa a uno en su computadora, yo todo el tiempo prefiero mi computadora. Genial. Mauricio, quiero para concluir y un poco para darle las luces al público, ver 3 elementos de los 10 que tú señalabas en un artículo que publicabas en un medio de prensa sobre 10 elementos sobre los cuales está versando o que te atraen, o resumiendo, digamos, estos 40 textos que estás presentando en este libro. De esos 10 quiero solamente centrarme en 3, muy rápidamente. El primero tiene que ver con esta diferenciación que tú estableces entre la necesidad de escapar un poco de este cine costumbrista y empezar a buscar diversas estéticas, diversas formas de hacer cine, tomando en cuenta el paradigma de San Ginés. Eso estaría implicando un alejamiento de cierta responsabilidad social, estaría implicando unas formas distintas de ver políticamente tu realidad, pero al mismo tiempo el cine como un objeto político. No, en absoluto. Con la excepción de cierto cine del que no vale la pena hablar siquiera, todo el buen cine boliviano posterior a San Ginés es cine político. Y es cine político de diversas maneras, de una manera diferente a San Ginés, pero es además un cine, y eso es un poco lo que sucede con nuestro periodismo cultural ahora. Salió en medio fragmentos de una entrevista donde aparezco diciendo cosas que no he dicho. Qué pena, Mauricio, claro, nunca pasa. No, siempre, siempre. No. Entonces mejor es por escrito responder, digamos, ¿no? Y claro, es un cine en permanente diálogo con San Ginés, o sea, se asume a San Ginés y obviamente es una presencia mayor. Por eso el libro se llama Después de San Ginés. San Ginés es como la figura con la que no nos queda sino dialogar y respecto a la cual este cine se tiene que diferenciar. Claro, y definirse, autodefinirse. Autodefinirse. Yo lo de costumbrismo no lo llamaría así. A mí el mejor cine boliviano reciente es el más atento a la realidad y de hecho mis preferencias van por el lado de un cine que está entre el documental y la ficción, ¿no? En donde ese límite entre el documental y la ficción un poco se borra, y que es un cine político, entre otras cosas, porque atiende de otra manera a la realidad, ¿no? En San Ginés, por ejemplo, esa atención a la realidad en sus mejores películas parte de una cierta teorización previa.
que en este cine se da, pero de otra manera, y esa manera es básicamente la de prestar atención a lo realmente existente. Claro, y a las preocupaciones tangentes, claro, digamos, de la gente, ¿no? De la gente, y si vas al campo, en los Andes, a los Andes realmente existentes, y no, digamos, a la construcción catarista. De una invención. Una invención catarista del campo, por ejemplo. Ok, claro, novelada de una realidad. De una realidad que en los hechos es, digamos, pueblos donde solo hay viejos y niños. Mencionas en tu parlamento ficción y documental. ¿Dices también que el futuro del cine boliviano podría estar por el documental? No por el documental como género, sino por las herramientas y las prácticas, la metodología del documental. Ya. Es decir, yo soy un gran defensor en literatura también de los procedimientos. O sea, si uno hace ciertas cosas por ética, digamos, del oficio que uno está siguiendo, de eso resulta siempre algo interesante, más allá de nuestras propias ideas. Entonces, las mejores expresiones de la cultura boliviana son expresiones de gente que ha seguido un método que está por encima de sus ideas, digamos. Yeah. Para mí el caso clásico es Gabriel René Moreno, que como señor de la calle era un racista, pero como historiador no, porque seguía un procedimiento que le hacía producir obras maestras, ¿no? Entonces, lo mismo debería pasar con el cine, ¿no? Una serie de procedimientos que yo creo deben venir del documental, y eso va a conducir a algo interesante si uno presta atención a la realidad. ¿Sí? Suena, digamos, es un poco así como algo quema, digamos. No, porque algo quema me parece un proyecto fallido. ¿Te parece un proyecto fallido? Totalmente. Precisamente es un ejemplo de lo contrario. Yo decía una mezcla entre cierta ficcionalidad y cierta línea documental, por eso ponía el ejemplo. Claro, pero a partir de ciertas ideas que son lugares comunes de teoría del cine, de escuela de cine, ¿no? Que la memoria es frágil, que la memoria es fragmentaria, ese tipo de cosas que las he enseñado y las conozco y me parece... ¿Quién mejor que tú para defender ellos si eres profesor de literatura? Y no hay una investigación histórica realmente. Es una película en ese sentido, todo lo contrario. No hay ninguna atención a la realidad y hay más bien un ejercicio narcisista que gira en torno a la familia y no a la figura histórica, sobre la cual hay una cantidad de cosas que podrían haber sido aprovechadas. Okay. Se nos acerca un personaje histórico como si fuera alguien desconocido. Okay. Sí. Ahí lo dejaremos. Mi última pregunta, ¿por qué la fotografía de Eugenia debajo de San Ginés en el texto? Si te fijas en la fotografía, es una fotografía de una mujer y no de un hombre. Está dando la espalda y no está de frente, y tiene un fusil a un costado. Es más bien un diálogo con San Ginés, ¿no? El famoso chip. Pero directamente te lleva a Eugenia. Te lleva a una de las imágenes de Eugenia. Es un diálogo con el afiche de Yaguarmalco de San Ginés. Es precisamente lo que viene después de San Ginés. Una mujer dando la espalda con un fusil a 3 metros de distancia y no en la mano. Genial, excelente. Sí. Te agradezco mucho, Mauricio. La verdad, muy rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, van a presentar también a este grupo de los 3 tristes críticos. ¿Me salió bien? Estábamos ensayando. Te salió perfecto, sí. Que son Fernando Molina y Rodrigo Ayala, un cineasta que también escribe y un periodista cultural, entre otras ramas del periodismo que practica Fernando, que también escribe reseñas de cine. Viejos amigos, hace 30 años nos conocemos y no nos vemos mucho, pero nos agrupamos en torno a este proyecto que, bueno, es factible. Sin duda, y que nos refresca cada vez que sacan un artículo en relación con lo que sucede, con su visión de lo que sucede en el cine. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Muy buena suerte y te espero nuevamente acá en otro momento para seguir el debate. No te me levantes todavía porque tenemos que terminar el momento de fama, ¿ya? Muy bien. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y luego ya estaremos casi despidiendo nuestro espacio con informaciones que como siempre le traemos acá en nuestro espacio. Ya regresamos.